Cuando probé por primera vez estos lápices, me llamaron la atención dos cosas: sus tonos y su sensación al trazo. Sus tonos me dieron la impresión de ser más negruzcos que grisáceos. Me recordaron los de los lápices Royal and Lacnicol. En cuanto a la sensación al trazo, esta fue agradable, pero plástica. Me pareció semejante a la de los lápices de colores Bic Evolution, nuevamente a los Royal y un poco más lejana a los Lyra. Estas primeras impresiones me hicieron suponer que en la composición de las minas de los lápices Try-Me había algo más que grafito y arcilla. Mi teoría es que los fabricantes han añadido pigmento para proporcionar color y polímeros para dar resistencia a la mina. Lamentablemente no pude verificar si mis suposiciones eran ciertas o no mediante la consulta de la página de la empresa, ya que ésta no ofrece ninguna información al respecto. Para saber realmente qué contienen estos lápices, se necesitarían pruebas de laboratorio. Sin embargo, esta no es una opción para la mayoría de nosotros. No obstante, aún contamos con nuestros ojitos, papel y lápices para observar con cuidado el desempeño de los mismos y formarnos un criterio respecto a ellos. En los parches tonales hechos con una sola línea, aprecio las graduaciones H grises. A partir de la HB se comienzan a oscurecer. Los tonos de la segunda fila me parecen más negruzcos. En cierta forma, las cosas parecen normales hasta aquí. Fue en la segunda hoja, en la cual apliqué varias líneas hasta saturar la superficie del papel, donde detecté algunas irregularidades. Por un lado, observé que las graduaciones H muestran una textura semejante a la B y son muy oscuras. Como ya sabemos, las graduaciones duras y extraduras, como la 4H y la 6H respectivamente, no son idóneas para sombrear, debido a su alto contenido de arcilla y su poca cantidad de grafito. Por otro lado, usualmente las puntas de las minas de graduaciones blandas y extra blandas se comienzan a calentar cuando se utilizan por algún tiempo. Entonces se descaman y hay que tener cuidado de no manchar el área en la que estamos trabajando. Sin embargo, los lápices B de Try-Me, por muy elevado que sea su grado de blandura, no se descaman. Sueltan algún polvillo, pero las graduaciones no son tan sucias como uno esperaría, y la mina se siente bastante firme. Quise constatar estas primeras observaciones con una prueba de escritura. En líneas generales, podemos disponer de una gama media para practicar la escritura. Descartamos las graduaciones H con un alto contenido en arcilla, ya que muestran resistencia para escribir, debido a que el color que ofrecen es tan claro que dificulta la lectura. De igual manera, dejamos a un lado las graduaciones B con un alto contenido en grafito, ya que la blandura de su mina hace que la punta se desgaste rápido y se achate, proporcionando trazos gruesos y borrosos. Pues bien, estas características no aplican al modelo 1310. Prácticamente se puede escribir con todos los lápices incluidos en este estuche. Si bien las letras escritas con las minas H son más delgadas y los trazos hechos con las graduaciones 10B y 12B son más gruesos, todas las letras presentan una nitidez que permite la fácil lectura. Además, una puede escribir sin preocuparse por la resistencia de las minas, y las letras se emborronan menos. Los resultados de estos ejercicios reafirman mis suposiciones iniciales. Estos ejercicios también me permitieron observar cómo estos materiales influyen en el desempeño de estas minas. El pigmento hace que las minas H pinten más oscuro de lo que debieran. Los polímeros proporcionan una gran resistencia a las minas de graduaciones B y reducen el manchado. Déjenme conocer su opinión acerca de estos lápices en la cajita de comentarios. Gracias por su atención. Hasta la próxima.